En este vídeo vamos a estudiar cómo hallar las ecuaciones del plano cuando conocemos dos puntos y un vector que no son proporcionales, de manera que el vector QR y el vector U no son proporcionales. Eso significa que QR es diferente de K por U, sea cual sea el número real K. Bien, lo primero que vamos a hacer es primero vamos a hallar otro vector. Lo primero que hago es que hallo el vector V, igual a QR, al vector que une los puntos Q y R. Esto sería R menos Q, o sea, Rx menos Qx, Ry menos Q sub y y Rz menos Q sub z. Todo lo que lleve subíndice es un número, con lo cual esas tres restas son números. Digamos que son Vx, Vy y Vz, las componentes del vector V que acabamos de hallar. Bien, ahora ya puedo escribir la ecuación vectorial del plano. Ya tengo un punto, el punto Q, por ejemplo, me daría igual cualquiera de los tres, yo voy a elegir el punto Q, y dos vectores, el vector U que me da el enunciado del problema y el vector V que acabo de calcular. Entonces, la ecuación vectorial del plano me dice que un punto P genérico del plano, X y Z, esa X, esa Y y esa Z son letras, va a ser igual a las coordenadas del punto Q, Qx, Qy, Qz, más lambda veces las componentes del vector U sub x, U sub y, U sub z, y más mu veces las componentes del vector V, Vx, Vy, Vz. Lambda y mu son números reales cualesquiera. Aquí las únicas letras son x, y, z, lambda y mu, que serían los dos parámetros. Luego, la ecuación o las ecuaciones paramétricas. Operando en el lado derecho, e igualando componente a componente, voy a obtener para la primera componente que x va a ser qx más lambda por u sub x más mu por v sub x. Tendría entonces x es igual a q sub x más u sub x, que es un número por el parámetro lambda, más v sub x, que es un número por el parámetro mu. Ahora, en la segunda componente, y va a ser q sub y más lambda por u sub y más mu por v sub y. Y va a ser q sub y más u sub y por lambda más v sub y por mu. Pongo los números delante de los parámetros. El producto es conmutativo. Y luego en la tercera componente, z es q sub z más lambda por u sub z más mu por v sub z. O sea, z es q sub z más u sub z por lambda más vz por mu. Y lambda y mu son números reales cualesquiera. Ahora, vamos a ver cómo obtener la ecuación general o implícita. Para obtener la ecuación general o implícita del plano, vamos a suponer un vector genérico R que va del punto Q, por ejemplo, a un punto P genérico X y Z del plano. Ese vector
R, que es al punto P restarle el punto Q, sería X menos Q sub X, Y menos Q sub Y y Z menos Q sub Z. Los vectores U, V que hemos hallado que era Q sub R, o sea QR, y R, U y V son coplanarios, están en el mismo plano, son linealmente dependientes. Y sabemos que cuando tres vectores son coplanarios, su producto mixto de R, U y V es igual a 0. Para hallar el producto mixto hacemos un determinante, donde vamos a poner en la primera fila las componentes del vector R, X menos Q sub X, Y menos Q sub Y y Z menos Q sub Z. En la segunda fila, las componentes del vector U, Q sub X, Q sub Y, Q sub Z. Y en la tercera fila, las componentes del vector V, Vx, Vi, Vz. Pues este determinante tiene que ser 0. Las únicas letras que hay en el determinante son esta X, esta Y y esta Z. Todo lo demás van a ser números. Desarrollando el determinante y operando, lo puedo hacer por Sarrus, por ejemplo, lo puedo desarrollar por Sarrus o por Laplace, como yo quiera, voy a obtener una ecuación que tiene la forma A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, donde la A, la B, la C y la D son números. Esa es la ecuación general del plano. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que para hallar las ecuaciones de un plano a partir de dos puntos y un vector, de manera que el vector que une los puntos, QR, no es proporcional al vector U que me dan, lo primero que voy a hacer es hallar otro vector a partir de los dos puntos. El vector V, que es igual a QR, que se obtiene restándole a R las coordenadas de Q. Nos dará un vector con tres componentes, Vx, Vy, Vz. Para hallar la ecuación vectorial del plano, lo que hago es igualar las coordenadas de un punto genérico X y Z a las coordenadas del punto Q más lambda veces las componentes del primer vector, del vector U, más mu veces las componentes del segundo vector, del vector V, donde lambda y mu son números reales. Para hallar las ecuaciones paramétricas, lo que hago es operar en esa ecuación vectorial e igualar componente a componente. Me va a dar un sistema con tres ecuaciones, donde X y Z son letras, y tendré que lambda y mu son números reales cualesquiera, son parámetros. Para obtener la ecuación general o implícita, hallo un vector genérico de ese plano, que es al punto genérico P, el X y Z, restarle uno de los dos puntos, por ejemplo el punto Q, Qx, Qy y Qz. Y ahora, el producto mixto del vector genérico R, del vector U y del vector V que había hallado en primer lugar, tiene que ser igual a 0. Esto implica que el determinante que tiene en la primera fila las componentes de R, en la segunda fila las componentes de U y en la tercera fila las componentes de V, vale 0. Desarrollando el determinante y operando, voy a llegar a una ecuación que tiene la forma A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, donde A, B, C y D son números. Esa es la ecuación general o implícita del plano.